Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Muy buenos días, el Señor te bendiga grandemente en este día, esperando que te encuentres muy bien, muy bendecido y con buena salud, tú y toda tu familia. Es para nosotros una gran bendición poder compartir una edición más de nuestro devocional de Palabra Fiel. Agradezco grandemente, sinceramente, tu atención, tu interés por darle unos cuantos minutos de tu día a una porción de la palabra de Dios para tu fortaleza y para tu ánimo en este día. Continuamos con Hechos 28. Dice la palabra de nuestro Dios, dando una secuencia a lo que escuchamos el día de ayer. Pablo en la isla de Malta. Recordamos que el apóstol Pablo vive un naufragio, está viviendo momentos difíciles, pero el Señor ha estado con él. Y aquí vamos a comprender algunas cosas, continuando con la lectura donde nos quedamos el día de ayer. Hechos 28, versículo 1 en adelante. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los moradores, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. En estos 10 versículos entendemos un poquito los planes de Dios, y a veces es necesario pasar un naufragio. A veces no entendemos las tempestades, no entendemos por qué esa tempestad furiosa, ¿verdad? Como veíamos en el capítulo anterior. A veces no entendemos, pero aún en nuestra mayor y más grande tempestad, nuestra esperanza debe estar firme en nuestro Dios, como veíamos anteriormente. Ahora entendemos qué es lo que pasa aquí. Dice que ya estando salvos, recuerde que el escritor dice en el capítulo anterior: habiendo ya perdido toda esperanza de salvarnos. Recuerde lo que Pablo dice: Dios estuvo conmigo, el ángel de Jehová estuvo conmigo, el ángel del Señor estuvo conmigo. No teman. Y en el versículo 1 confirma esa promesa cumplida. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Dios proveyó de gente, de personas que los trataron bien, los recibieron, les ayudaron,
Qué gran bendición, hermanos, es mirar cómo Dios cumple sus promesas. Como primera cosa que miramos en este día, Dios siempre cumple sus promesas. Lo que Pablo les había dicho a los tripulantes de la nave, lo que Dios le había dicho, lo cumplió. Nunca olvides que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que siempre nos dará nuestro bien. Dios siempre va a proveer personas. Dios siempre va a usar gente que te ayuden en tu mayor necesidad, en tu problema, en tu viaje, en tu travesía, en tu tempestad. Y qué interesante es que muy probablemente, seguramente todo esto estaba en planes de Dios, así lo creemos firmemente. Dios permitió que Pablo y la tripulación llegaran a esa isla, naufragaran ahí en el mar, vivieran esa experiencia. Recuerde la experiencia, la tempestad. Por muchos días no vieron el sol ni las estrellas. Lo único que veían era lluvia, tempestad, oscuridad por la tempestad. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué a veces Dios permite que pasemos por las tempestades? ¿Por qué a veces Dios permite naufragios? ¿Por qué a veces Dios permite peligros? Y Él todavía nos guarda y nos protege. Y estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Dice la palabra de Dios que ahí habían personas las cuales necesitaban de la ayuda de Dios, las cuales necesitaban que Dios usara al apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo Dios muestra su poder? La primera impresión que Dios les hace ver, les hace que ellos miren, es el poder de Dios, al grado de que dijeron que Pablo era un Dios, pero ellos estaban viendo el poder de Dios. Y dice la palabra que Dios proveyó personas que los trataran bien, que les encendieran un fuego. A propósito, dale gracias a Dios por esas personas que cuando tú lo necesitaste, encendieron un fuego a causa de la lluvia y del frío que vivías. Encendieron un fuego, un calor, una palabra de ánimo. Te hospedaron en su casa, fueron de bendición, te dieron alguna bendición. Nunca se te olvide quién fue de bendición, quiénes estuvieron contigo, quiénes hicieron algo para apoyarte, quiénes en tu tempestad, en tu naufragio, estuvieron ahí cuando muchos te dieron la espalda. Pero dice la palabra de Dios que hubo personas que lo recibieron con un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Todos llegamos al momento donde podemos decir, nada más esto faltaba, humanamente, terrenalmente. A veces nos vemos abrumados, nos sentimos abrumados por las muchas cosas que se vienen contrarias. No bastando la tempestad, el naufragio, el peligro, el temor y todo el caos que se vivió en el mar, ya estando salvos, no se te olvide esa palabra, esa frase, a Pablo se le prende una víbora en la mano. Seguramente los naturales de ese lugar sabían que esa víbora su picadura era totalmente mortal y estaban esperando que muriera. Conocían la víbora, conocían la clase y el tipo de veneno que tal vez ella poseía. Pero aquí lo interesante es que empezamos estando ya a salvo. No importa lo que pase, no importa el frío, la lluvia, no importa la víbora que se prenda en tu mano, ya estás a salvo. Con Dios eres victorioso.
Pero dice la palabra que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían el uno al otro: ciertamente este es hombre homicida, quien ha escapado del mar y la justicia no lo deja de vivir. Cualquiera de nosotros pudiéramos quejarnos, pudiéramos tirar la toalla, pudiéramos renunciar y decir: Señor, todas las cosas que me están pasando, todo lo que hemos vivido durante muchos días, y todavía permites que se me prenda una víbora. Cualquiera de nosotros podríamos quejarnos, podríamos renunciar, pero Pablo, en lugar de hacer eso, sacudió la víbora. ¿Y sabes qué es lo que nos falta a muchos cristianos? ¿Sabes qué es lo que le falta a muchos hombres y mujeres de Dios? En lugar de quejarnos, en lugar de estar reclamando, en lugar de estar cuestionando a Dios, sacude la víbora. Sacude la víbora de tu mano en el fuego. Dios permite que pasemos cosas, pero dice la Biblia que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ellos estaban esperando que Él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Será nuestra actitud que haga de cambiar de parecer a las personas. Y dijeron que era un Dios. En aquellos lugares, hermanos, había un hombre principal llamado Publio. Él tenía propiedades en esa isla y los recibió y los hospedó. Repito, dale gracias a Dios que te reciben y te hospedan. Gracias por esos hermanos que nos reciben y nos hospedan solícitamente. Gracias a Dios. Y si no lo han hecho, tú hazlo. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado por él, le impuso las manos y lo sanó. Después dice la Biblia que cuando él hizo esto, también los otros de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Hermanos, a veces no entendemos, pero a lo mejor lo que Dios quería era que esas personas en esa isla, donde tal vez nadie iba a llegar a predicarles el evangelio, tal vez nadie iba a llegar a compartirles del poder de Dios, que miraran la maravilla de los milagros de Dios. Y Dios tuvo que usar un naufragio, Dios tuvo que desviar ese barco. Muchas veces Dios permite las cosas, nos desvía, nos quita de nuestro tiempo que llevamos programado, nuestra ruta programada para hacerse una ruta. No olvidemos que dice la Biblia que Él hace sendas donde no hay, y a veces Dios interrumpe nuestros caminos para hacer senda donde no hay, para que su palabra, su evangelio sea predicado y la gente conozca del poder de Dios. Ahora entendemos, Dios llevó a Pablo ahí porque había personas que necesitaban ser sanadas, y necesitaban ser salvas, necesitaban ser impactados por el poder de Dios. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Ahora entendemos eso. ¿Qué pasó, hermanos? Los cuales también nos honraron, dice, con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. A veces Dios permite las cosas, hermano. A veces Dios permite que en la tempestad, en la travesía, en el naufragio, perdamos cosas, las mismas que Dios te va a volver a dar cuando tú eres obediente, cuando tú haces lo que a ti te toca hacer para las cosas de Dios. Dice que los cargaron de las cosas necesarias. Cuando tú eres obediente, cuando tú y yo no nos quejamos, cuando tú y yo sacudimos la víbora, en lugar de quejarnos, en lugar de reclamar, en lugar de cuestionar a Dios, sacude la víbora y sigue confiando. La víbora te va a picar, la víbora se te va a prender, pero no te va a causar ningún daño. Sacúdela. La víbora representa tantas cosas que vivimos
críticas, chismes, calumnias, desánimos, personas, enemigos. Sacúdelos, no vivas con ello y no cuestiones a Dios. Sigue confiando en Dios y Dios va a hacer la obra. A final de cuentas vas a terminar con las cosas necesarias y con buenos amigos y con muchos hermanos que te van a llenar y te van a honrar con muchas atenciones cuando tú eres usado por Dios. Entonces aquí hay muchas enseñanzas en estos 10 versículos, continuando con lo que vimos en el capítulo anterior. Que Dios nos use, hermanos, que Dios nos dé gracia y que podamos entender los planes de Dios y que podamos entender que Dios tiene un propósito con las cosas que vivimos. Que Dios te bendiga y recuerda, sacude tu víbora, porque hay mucho por hacer para Dios y todas las cosas que pasamos y vivimos tienen un propósito. Tal vez necesitamos llegar a nuestra isla. Tal vez necesitamos llegar a esos rincones donde hay gente que la única ocasión donde van a mirar el poder de Dios va a ser cuando te vean a ti. Así que aprovecha esa oportunidad y dale gracias a Dios aún por las tempestades furiosas. Recuerda, sacude la víbora. No dejes que te envenene. No dejes que te mate. No estés dispuesto a vivir con una víbora colgando en tu mano. Sacude la víbora, porque hay muchas personas que necesitan escuchar del poder de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Que tengas un excelente día. Tu hermano y amigo el pastor Noé Muñiz, del ministerio Palabra Fiel. Nos escuchamos hasta nuestra próxima edición. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.